So far, we have considered two facets of the doctrinal diamond that we call sola scriptura. Así que hemos considerado hasta aquí dos facetas del diamante doctrinal al cual llamamos la sola escritura. We draw a diamond as if it had four sides, Este diamante tiene dos lados and so far we've looked at two of those sides. y nosotros hemos analizado ya estos dos lados del diamante. Sola scriptura means that Scripture is self-authenticating. La sola escritura significa que la escritura es autoautenticada, It means that Scripture is sufficient. lo cual significa también que la escritura es suficiente. And in this session, I want you to consider that Scripture alone means the simplicity of Scripture. Y en esta sesión que tenemos ahora, lo que quiero considerar con ustedes es la sola escritura como la simplicidad de la escritura. This aspect of sola scriptura is also and often called its clarity or perspicuity. A este aspecto de la sola escritura también se le llama a veces su claridad o perspicuidad. Now, my outline will be similar as to previous messages. Nuestro bosquejo va a ser similar al cual nosotros utilizamos en los mensajes anteriores. We will consider the historical question, Vamos a considerar en primer lugar la cuestión histórica, the confessional assertion, la afirmación confesional, the scriptural foundation, el fundamento bíblico o escritural and then the practical application of the simplicity of Scripture. y en cuarto lugar la aplicación práctica de la simplicidad de las escrituras. First of all, the historical question. En primer lugar, la cuestión histórica. Once more, I think that the best entrance into this aspect of Scripture alone Una vez más, la mejor forma de entrar a este aspecto de la escritura es recordar el asunto histórico, is to remember the historical debate or question at the time of the Reformation, el cual se llevó a cabo durante el tiempo de la Reforma, which gave birth to the doctrine of the clarity of Scripture. el cual le dio origen a la doctrina de la simplicidad o la claridad de las escrituras. Rome claimed that just as the Bible was authenticated by the church, Roma afirmó que así como la iglesia fue autenticada, la Biblia fue autenticada por la iglesia and supplemented by the traditions of the church, y complementada por las tradiciones de la iglesia, so also only the church could properly interpret the Bible. de la misma manera solamente la iglesia tenía el derecho legítimo de interpretar correctamente las escrituras. The Bible was too complicated, according to the priest of Rome. Según los sacerdotes de Roma, la Biblia era muy complicada. It was too unclear for just anyone to interpret. Era muy poco clara para que cualquiera pudiera interpretarla. You had to have the special endowment of the Spirit Debían tener ciertos dotes especiales que vinieran del Espíritu para hacerlo. and the peculiar gifts given to the priest of the church Y esos dones peculiares que solamente los sacerdotes de la iglesia los tenían. in order to safely interpret the Bible. Y solamente aquellos con esos dones especiales podían interpretar correctamente la Biblia. In other words, En otras palabras, only the priests, bishops, and finally Pope of the church could interpret the scriptures. solamente los sacerdotes y finalmente el Papa eran aquellos que tenían la capacidad de interpretar correctamente las escrituras. In response to this, the reformers asserted the exact opposite. En respuesta a esto, los reformadores contestaron exactamente lo contrario. They said that the Bible was basically clear. Ellos dijeron que la Biblia básicamente es clara, They admitted that some parts were more clear than others. aunque estuvieron de acuerdo en afirmar que habían ciertas partes que eran más claras que otras. And they admitted that some people had a more insight into the Bible than others. Y también admitieron que habían ciertas personas que tenían mayor entendimiento que otras sobre la Escritura. Yet they asserted that on the basic issues of salvation, Pero aún así ellos afirmaron que en los temas básicos de la salvación, the Bible was clear and could be interpreted properly by Christians. la Biblia era clara y podía ser correctamente interpretada por los cristianos. And this was because the Bible was self-interpreting. Y esto es la razón por la cual nosotros entendemos que la Biblia es autointerpretativa. If there were questions about the meaning of any given text in the Bible, Si hay alguna duda sobre qué significa alguno de los textos de la palabra de Dios,
If there was a question about proper Christian doctrine based on some text, Si hay alguna duda sobre alguna doctrina cristiana en algún texto de la Escritura, that question could be resolved, they taught, esa pregunta o esa duda puede ser resuelta, ellos pensaban, by comparing other scriptural statements. a través de comparar lo que dice ese texto con otras afirmaciones de la Escritura. So that the infallible interpreter of the Bible was not the church, Así que para ellos el intérprete infalible de las Escrituras no era la iglesia, but the Bible itself. sino la Biblia misma. The Bible was not only self-authenticating, La Biblia no solamente se auto-autenticaba a sí misma, but in this way self-interpreting. sino que en este sentido también se autointerpretaba. And because of all this, Y por causa de todo esto, Rome's claim that only it could safely interpret the Bible la iglesia romana decía que los únicos que tenían el poder de interpretar correctamente la Biblia could be safely and emphatically rejected by Christians. por eso ellos decían que este clamor que decía la iglesia romana de que solamente la iglesia podía interpretar correctamente las Escrituras debía ser rechazado por todo cristiano verdadero a entender esta doctrina de la palabra. And these great truths found their way into the Great Reformation Confession. Estas verdades relacionadas con la claridad de las Escrituras encontraron su lugar en las confesiones de la Reforma. The doctrine of the simplicity or clarity of Scripture is stated in paragraphs 7 and 9 of the first chapter of the Confession. Esta doctrina de la simplicidad o claridad de las Escrituras se establece con claridad en los párrafos 7 y 9 de la Confesión de Fe. Paragraph 7 affirms the clarity of Scripture, and Jorge will now read it. En el párrafo 7 se afirma con claridad que la Biblia es clara. Y esto es lo que dice el párrafo 7. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. You see the three assertions in this paragraph. Tú puedes ver aquí claramente tres afirmaciones que hace este párrafo. The Bible is clear. La Biblia es clara, The Bible is not alike clear to all, pero también dice que la Biblia, aunque es clara, no es igual de clara para todos. and the Bible is not alike clear in every place. Y también, aunque la Biblia es clara, no es igual de clara en todas sus partes. Paragraph 9 affirms the related doctrine of the self-interpreting character of Scripture. El párrafo 9 afirma también la doctrina relacionada con el carácter autointerpretativo de la Escritura. And La- Jorge's going to read it for us. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, el cual no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. The infallible rule for interpreting Scripture La regla infalible para poder interpretar las Escrituras is not what the church says, no es lo que la iglesia dice, is not what the Pope says, no es lo que el Papa dice, it is what the Scripture says. es lo que la Escritura dice. The Scripture is the infallible rule for the interpretation of Scripture. La Escritura es la regla o el estándar infalible de interpretación para la misma Escritura. But once more, the great question is, Pero una vez más, la gran pregunta que debemos hacer no es esta. what does the Scripture say? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Does the Scripture itself teach the clarity of Scripture? Si es que la Biblia misma enseña que ella es clara. And this brings us to the scriptural foundation. Y esto nos lleva en tercer lugar a la fundación o el fundamento bíblico. As I said, the definition of the clarity of Scripture found in paragraph 7 Como ya lo dije anteriormente, esa definición que encontramos sobre la claridad de las Escrituras que encontramos en el párrafo 7 can be expounded by way of three straightforward assertions. puede ser explicado a través de tres afirmaciones bíblicas que aparecen aquí. First, En primer lugar,
the Bible is clear. La Biblia es clara. Those things which are necessary to be known, believed, and observed for salvation are clearly propounded. El párrafo dice, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras. Now, again, let me say that this is not meant to limit this clarity of Scripture to a few simple gospel truths. Ahora, una vez más quiero repetirte, el decir que la Biblia es clara tiene que librarnos de pensar que la Biblia, el contenido de la Biblia, se limita a 3 o 4 verdades básicas sobre el Evangelio. Such a minimizing mentality Tal mentalidad que minimiza was foreign to the Puritan theologians that wrote the Confession. era algo extraño y que no era parte de lo que los teólogos puritanos que escribieron la confesión pensaban. Salvation is intended broadly here, La salvación aquí se entiende de una manera mucho más amplia y grande, and includes all those truths lo cual incluye muchas otras verdades and duties that compose the way to eternal life. y también deberes que componen el camino hacia la vida eterna. Salvation is not simply conversion. La salvación no es simplemente, según este entendimiento, salvación o conversión. It's not merely justification by faith at the beginning of the Christian life. Salvación en este contexto no es solamente ser justificado para tener la vida eterna. Salvation is past, present, and future tense in the Bible. La salvación es pasada, presente y futura en la Biblia. And it has this meaning here in the confession. Y ese es el significado que tiene aquí en la confesión de fe. Those things necessary for salvation in the minds of our forefathers Esas cosas necesarias para la salvación que estaba en la mente de nuestros antepasados included at least the great truths of salvation and the central duties of the Christian life. contenían, sin lugar a duda, las grandes verdades de la salvación y los deberes centrales de la vida cristiana y las buenas obras. All these things were necessary Todas estas cosas eran necesarias to know para poder saber if one was going to walk the narrow way that Jesus said leads to life. si uno estaba caminando o siguiendo ese sendero estrecho del cual Jesús habló con respecto a la vida eterna. But again, where does the Bible teach this? Pero una vez más, ¿qué es lo que la Biblia dice con respecto a esto? Well, first of all, it may be argued that the clarity of Scripture is part of its sufficiency. Nosotros podemos argumentar de 3 maneras distintas. En primer lugar, se puede argumentar que la claridad de las Escrituras es parte de su suficiencia. We saw in the last time together Nosotros vimos en la última sesión que tuvimos that the Bible teaches its sufficiency que la Biblia misma enseña su suficiencia. in 2 Timothy 3, 15 to 17. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. It equips the man of God thoroughly for every good work. Dice que la Biblia es capaz de equipar al hombre de Dios para toda buena obra. But now think about this. Pero pensando en esto, It's ridiculous to say that the Scriptures are adequate to equip the man of God for every good work es un poco ridículo decir que las Escrituras son adecuadas para equipar al hombre de Dios para toda buena obra if they're not clear enough for the Christian to understand. si ellas no son lo suficientemente claras como para que el hombre de Dios las pueda entender. Such writings would be sufficient for nothing at all. Tales escritos serían suficientes, pero para nada en lo absoluto. Think way back in the past, Piensa allá en el pasado, before there was such a thing as Google Maps. antes de que existiera lo que hoy conocemos como Google Maps. And if you wanted to get someplace, somebody had to tell you how to get there. Y si tú querías llegar a un lugar, alguien tenía que decirte cómo llegar ahí. They had to draw you a map. Tenía que medio dibujarte un mapa. I've actually think I remember getting maps like this with directions. Y yo me acuerdo, de hecho, haber tenido algún tipo de direcciones o de mapas hechos así para I poder start out llegar a on my alguna trip. dirección. I start out on my trip. Así que yo empezaba mi viaje, I'm driving down the road. estaba manejando en el camino Oh, here's where I don't know where to go. y entonces a veces decía, bueno, aquí no es donde yo tengo que ir. And I get out my map. Y entonces yo abría mi mapa And the map has everything in it. Y I el- trust my friend. y entonces el mapa estaba todo ahí, yo confiaba en él.
He's written the entire directions to where I need to go. El mapa me decía todas las direcciones que yo necesitaba tomar para poder llegar donde quería llegar. But his handwriting is worse than a doctor's. It's worse than a doctor's handwriting. Come on. Pero el amigo que me escribió ese mapa, aunque estaban todas las direcciones ahí, estaba escrito todo con detalle, pero con la mano escrita de un doctor. And I look at the map this way, Entonces yo miraba el mapa al and I revés can't read the handwriting. y no podía leer lo que decía. I look at the map this way, Lo miraba así and I still can't read the handwriting. y todavía no podía entender lo que I decía. turn it upside down, Le di la vuelta, patas arriba, and it's still no good. y todavía no entendía. I get out my magnifying glass, Saqué mi lupa para mirarlo and I still can't read the map. y no podía leer ese mapa. Everything is there, Todo estaba ahí, but the handwriting is so terrible pero esa mano escrita era tan terrible that I can't understand it. que realmente no podía entenderla. You cannot say that such a map is sufficient, Tú no podrías decir que un mapa como ese, aunque tenga todo, es un mapa suficiente, because it is not clear. porque no es claro. The clarity of Scripture La claridad de las escrituras is a part of the sufficiency of es Scripture. parte de la suficiencia de las escrituras. Secondly, En segundo lugar, the clarity of Scripture la claridad de la escritura is presupposed in its ability to produce conviction. se presupone en su habilidad para poder producir convicción. In 2 Timothy 3:14, En 2 Timoteo 3:14, the verb translated become convinced of el verbo traducido persuadiste means to feel confident. significa sentirse seguro. Timothy's charged to continue in the things that he's become convinced of. Pablo está animando a Timoteo a que él siga avanzando en aquellas cosas de las cuales él había sido persuadido. He's to feel confident about those things. Él se había sentido seguro, confiado en aquellas cosas que había aprendido. And it's clear if you compare verse 14 with verse 15 Y es claro por la conexión entre el versículo 14 y 15 that it's the scriptures that are intended to give this conviction. que son las escrituras las que pretenden darte esta convicción. The scriptures are to be the source of the confidence and conviction that Timothy feels so that he might continue in those things. La escritura era aquella fuente de la cual Timoteo había bebido para poder tener esa confianza y seguridad para continuar en aquellas cosas de las cuales él había sido persuadido. But the point is this, Pero el punto es este. one is never convinced of anything Uno nunca está convencido de algo until it is clearly seen. hasta que lo puede ver con claridad. Even truth Aún la verdad will not produce conviction, no puede provocar esa convicción, will not produce confidence no puede provocar esa persuasión if it is not clearly seen. si alguien no la ha podido ver claramente primero. If truth is presented obscurely Si la verdad es presentada de manera oscura or darkly, o de una manera que no se puede ver con claridad, so that it does not stand clear in our mind, es decir, que no puede mantenerse con claridad en nuestra mente, it cannot produce confidence or conviction. esa verdad no puede provocar ni convicción ni persuasión. Scripture had not produced, however, La escritura, por lo tanto, merely notions in Timothy. no podría haber provocado ni siquiera nociones o convicciones en Timoteo. It had produced conviction in Timothy. No habría podido traer ninguna convicción en la vida de Timoteo. It had produced confidence in Timothy. No hubiera podido traer esa persuasión en Timoteo. And therefore, Scripture must have been clear. Y por el hecho de que sí lo hizo, entonces significa que la escritura es clara, porque eso fue lo que hizo. Suppose you're traveling in your country, Imagínate que tú estás viajando en tu país down the road in the towards the Andes Mountains, y estás en dirección hacia las montañas de los Andes. and your friend asks you, "Do you see that mountain in the distance?" Y entonces un amigo te dice, hey, ¿viste esa montaña ya? But when you look, Pero cuando tú regresas a mirarla, you're not sure whether you're seeing a cloud on Tú- the horizon tú no estás seguro si lo que estás mirando es una nube ahí en el horizonte or a mountain, o perhaps, una montaña quizás.
or perhaps nothing at all. O quizás no estás viendo nada, de hecho. In such a case, you could not confidently say or say with conviction, I see the mountain. En ese caso, tú no podrías decirle a tu amigo en respuesta, si tú no ves con claridad, tú no puedes decir, sí, la veo. Similarly, then, De manera similar, entonces, something must be seen clearly in Scripture algo debe ser visto con claridad en la Escritura to produce confidence and conviction in our hearts. para poder traer convicción y persuasión en los corazones. And now, there are many other passages of Scripture that affirm the clarity of Scripture. Pero también hay otros pasajes en la Escritura que afirman la claridad de las Escrituras. And I want you just to think about one in the Old Testament and one in the New Y Testament. solamente quiero que consideremos en esta hora uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Look at Psalm 19, verses 7 and 8. Quiero que miren conmigo en sus Biblias en el Salmo 19, versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Now, these verses assert that the written law of the Lord, Estos textos afirman que la ley escrita del Señor, a reference to the law and the prophets, hablando de la ley de los profetas, esto es una referencia a ellos, to substantially the Old Testament. de manera sustancial se está refiriendo al Antiguo Testamento. These verses assert that that law restores the soul. Este texto está afirmando que la ley de Dios restaura el alma, Makes wise the simple, hace sabio al sencillo, rejoices the heart, regocija o trae gozo al corazón and enlightens the eyes. y también ilumina los ojos. Now, you know, if you're going to tell someone who is simple or young or naive something, Ahora, si tú sabes que si hablas con alguien que es simple o que es joven, that you must use very simple, clear words. que cuando tú hablas con ellos para que te puedan entender, tienes que hablar con palabras muy sencillas y que sean claras para ellos. And you know, if you're going to bring good news to someone Así que también tú sabes que si le vas a traer unas buenas noticias a alguien that will bring them joy and rejoicing, que le van a traer gozo y que van a hacer que se regocije su corazón, that you must take care to tell that good news just as clearly as possible. tú vas a saber que para poder transmitir esas buenas noticias vas a tratar de articular lo más sencillo y lo más claro posible para que se entienda lo que le estás diciendo. Or the person will not dare to rejoice over the good news. De manera que la persona que escucha esas buenas noticias pueda regocijarse en esas buenas noticias. But the Bible makes wise the simple, Pero el texto dice que la Biblia hace sabio al sencillo, rejoices the heart, que regocija o trae gozo al corazón, and enlightens the y eyes, también dice que ilumina los ojos. because it comes to us with clarity. Y la razón por la cual ella puede hacer eso es porque ella viene a nosotros con claridad. Look at 2 Peter 1:19. Mira lo que dice también en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Here Peter the apostle is speaking of the Old Testament, Aquí Pedro, el apóstol, está hablando con respecto al Antiguo Testamento. and he speaks of it as a lamp shining in a dark place. Y habla de él como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. By paying close attention to it, Y a través de prestarle mucha atención, even though the world is a dark place, aun cuando el mundo sea un lugar tan oscuro, we can stay on the path to life. nosotros por causa de esa luz podemos mantenernos en el camino de la vida. Yes, a brighter light is coming. Sí, hay una luz más brillante que está por venir. The day will dawn. El día va a amanecer. The morning star will rise. La estrella de la mañana llegará. But right now, the light that we have Pero por ahora la luz que nosotros tenemos is this lamp of the prophetic word, es esta lámpara de la luz profética, which shines in a dark place la cual brilla en los lugares oscuros and gives sufficient clarity y nos da una claridad suficiente
to follow the narrow way that leads to life. para poder seguir ese camino angosto que nos lleva a la luz. And so in these passages, we find that the Bible is clear. Así que en todos estos pasajes nosotros encontramos que la Biblia es clara. But the confession also says Pero lo que también la confesión añade a esto, that the Bible is not equally clear in all its parts. que aunque la Biblia es clara, la Biblia no es igual de clara en todas sus partes. How do you respond to that? ¿Cómo tú puedes responder a eso? It seems odd to think that the Bible would say that it isn't equally clear in all its parts. Parece algo confuso decir que la Biblia no es igual de clara en todas sus partes. Does the Bible really say that? ¿Eso realmente es lo que la Biblia dice? Well, it does. Look at 2 Peter 3:16. Bueno, de hecho sí, eso es lo que la Biblia dice de sí misma. Y quisiera que mires conmigo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Here, the Apostle Peter Aquí el apóstol Pedro is speaking of the letters of the Apostle Paul. está hablando de las epístolas o las cartas que escribió el apóstol Pablo. And he regarded those letters as scripture. Y él está igualando lo que Pablo escribió con lo que él llama la escritura. Because he speaks in verse 16 of the rest of the scriptures. Porque él al mencionar los escritos de Pablo dice que estos inconstantes tuercen así también como el resto de las escrituras. And you can see old Peter with his gray hair and that uneducated fisherman scratching his head as he reads some of Paul's writings and saying, Así que tú puedes encontrar ahí, imaginarte a Pedro con su cabello gris y sus manos de pescador poco educado, leyendo las cartas de Pablo y rascándose la cabeza diciendo, ¿qué es lo que quiere decir? what did Paul mean by that? ¿Qué es lo que Pablo quiso decir aquí? What does that particular thing mean? ¿Qué es lo que eso en particular quiere decir? Why did Paul say it that way? ¿Por qué Pablo lo puso de esa manera? And so Peter here teaches Así que aquí Pedro nos está enseñando that not everything in Paul's epistles que no todo lo que está en las epístolas de Pablo is equally clear. es igual de claro. Some things are clear, Algunas cosas son claras, some things are not so clear, pero algunas otras cosas no son tan claras. and those things cause the Apostle Peter some confusion. Y esas cosas, dice que las que no son fáciles de entender, pueden causar cierta confusión. Now you'll see from the verse Ahora tú puedes ver ahí desde el texto bíblico that this assertion is carefully qualified by que Peter. esta forma en cómo Pedro lo dice está muy cuidadosamente expresada. Not everything is hard to understand. No está diciendo que todo es difícil de entender, Only some things are hard to understand. sino algunas cosas sí son difíciles de entender. And the true Christian will not be caused to stumble and fall by these things. Y un verdadero cristiano no es que va a tambalear o va a caer por estas cosas, Only the untaught and unstable will distort these things to their own destruction. sino que el texto dice que aquellos que son tuercen, aquellos que son indoctos, son aquellos que pueden torcer estas verdades que no son claras. And then Peter adds another qualification. Pero también Pedro hace otra cualificación con respecto a esto. It's not only Paul's writings and the hard places in Paul that these people distort. Le está diciendo que hay algunas personas que tuercen estas escrituras de Pablo, They twist the rest of the scriptures as well. pero que no solamente tuercen lo que Pablo escribió, sino también otras partes de la escritura. And so the fault is not in the obscurities in Paul's writings, Así que la distorsión no radica en la oscuridad o lo difícil que pudieran ser los escritos de Pablo, but in the untaught and unstable. sino en este corazón de estos hombres que son indoctos e inestables. So the Bible is not equally clear in all its parts. Así que la Biblia no es igual de clara en todas sus partes, But the presence of such difficulties porque la presencia de estas dificultades does not negate the clarity of the Word of God to achieve its redemptive purpose. aunque existen pasajes que son difíciles de entender,
esto no niega la suficiencia práctica ni la claridad de la palabra de Dios para el propósito redentor que tiene. And the third thing the confession teaches, La tercera cosa que la confesión enseña, and which the Bible confirms, y que la Biblia por supuesto lo confirma, is that the Bible is not equally clear to all. que aunque la Biblia es clara, la Biblia no es igualmente clara para todos. Turn back to 2 Timothy 3:15-17. Quiero que mires conmigo una vez más el pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. There is a contrast in these verses Hay un contraste que aparece en estos versículos between the child and the man of God. entre el niño o la etapa de la niñez y el hombre de Dios. The scriptures are clear enough to give a child the La- wisdom that leads to salvation. Las escrituras son lo suficientemente claras como para poder darle a un niño lo que necesita para la salvación. But verse 17 asserts Pero el versículo 17 también afirma that the scriptures are clear enough to equip the man of God for every good work. que las escrituras son lo suficientemente claras como para poder equipar al hombre de Dios para toda buena obra. There's an intentional contrast between the child of verse 15 Aquí hay un contraste intencional entre el niño del versículo 15 and the man of God in verse 17. y el hombre de Dios del versículo 17. The child can be made clear in his mind about salvation. El niño puede entender en su mente pequeña las cosas claramente con respecto a la salvación. But the scriptures are clear enough for the man of God to help him with teaching, correction, rebuking, and training in righteousness. Y al mismo tiempo las escrituras son claras para poder llevar al hombre de Dios para instruir, enseñar, redarguir e instruir en justicia a una iglesia que son sus deberes como ministro. The child understands the scriptures. Los niños o el niño puede entender las escrituras The man of God understands them better. y el hombre de Dios las puede entender aún mejor. And as we saw in the last message, Y eso es lo que nosotros vimos en nuestro último sermón. the man of God is God's messenger. El hombre de Dios es el mensajero de Dios. He's the man entrusted with a special position of leadership in the church by God himself. Con esta referencia se menciona a aquel hombre a quien Dios mismo le ha confiado una posición especial de liderazgo en la iglesia. This is the clarity of Scripture Esta es la claridad de las as escrituras. it's taught in the Bible. Así es como la Biblia lo enseña. The Bible is clear about the great truths necessary to salvation, faith, and life. La Biblia es lo suficientemente clara para hablar de sus verdades fundamentales con respecto a la salvación, a la vida y a la fe. But the Bible is not alike clear in all its parts, Sin embargo, la Biblia no es igual de clara en todas sus partes and the Bible is not alike clear to all. y la Biblia así también no es igual de clara para todas las personas. And that brings us to practical application. Y eso nos lleva a nosotros a la aplicación práctica. First of all, En primer lugar, and I'm going to repeat what I said in the last hour y voy a repetir un poco lo que dije en el sermón anterior, because I think it needs repeating. porque yo creo que necesita ser repetido. Neither the sufficiency nor the clarity of Scripture Ni la negates the necessity of the church's ministry. Ni la suficiencia ni la claridad de las escrituras niegan la necesidad del ministerio de la iglesia. I think this caution is most needed in our day. Yo creo que esta precaución o esta advertencia es muy necesaria en nuestros días. In the classic passage on the sufficiency and clarity of Scripture, En el pasaje clásico donde se enfatiza especialmente la claridad y la suficiencia de las escrituras, it is its sufficiency and clarity for the man of God that is emphasized. lo que se enfatiza es la claridad y la suficiencia que la palabra es para el hombre de Dios. This fact should refute smug independence from the ministry of the church Este hecho por sí solo debe refutar
la autosuficiente, arrogante independencia con respecto al ministerio de la iglesia, Such smug independence characterizes many in our day, que a menudo caracteriza a muchos en nuestro tiempo. and it is often defended on the basis of the sufficiency and clarity of Scripture. Y esto es simplemente una excusa tratando de defender supuestamente la suficiencia y la claridad de las escrituras. But as we said before, Pero como ya lo dijimos anteriormente, so I say again, voy a volverlo a decir una vez más. Scripture alone La escritura solamente does not mean the Christian alone. no significa lo mismo que un cristiano solamente o un cristiano aislado. And this is taught many places in the Bible. Y esto es enseñado en muchos lugares en la Biblia. Let me just mention a couple of passages to you. Déjame simplemente mencionarte algunos pasajes para ti. The practical necessity of the church's ministry is acknowledged by the Ethiopian eunuch La in necesidad- Acts chapter 8. La necesidad práctica del ministerio de la iglesia es reconocida por este eunuco etíope en Hechos capítulo 8. After Philip has run up beside his wagon, Después de que Felipe fue traído y fue puesto ahí en el vagón donde él estaba yendo, and heard him reading the prophet Isaiah, y lo escucha que está leyendo al profeta Isaías, Philip asked him, "Do you understand what you read?" Felipe le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? And the eunuch responds with innocence and insight. Y entonces el eunuco responde con inocencia y perspicacia lo siguiente: When he says, "How can I except someone guide me?" ¿y cómo podré, respondió él, si alguien no me enseñare? He likens himself to a blind man Él necesitaba recibir la luz como un hombre ciego. who needs a guide to find his way. Él necesitaba un guía que le ayude a encontrar su camino. And Philip does not rebuke him. Y Felipe no lo está aquí exhortando o corrigiéndolo. He does not say to the eunuch, Él no le está diciendo aquí al eunuco: "You can understand the Bible all by yourself. You don't need anybody's help." hey, ¿qué es lo que pasa si tú puedes entender la Biblia por ti mismo? Tú no me necesitas. No, he climbs up into the chariot No, eso no fue lo que hizo. Él se subió ahí en el carruaje and with the blessing and power of the Spirit explains the important passage that he was reading. y a través del poder del Espíritu él explicó a este hombre lo que ese pasaje que él estaba leyendo significaba. Ephesians 4:11 to 13 Efesios 4 de los versículos 11 al 13 tells us that when Christ ascended, habla de que cuando Cristo ascendió a los cielos, he gave gifts to the church. Él le dio dones a la iglesia: Apostles, prophets, evangelists. apóstoles, profetas, evangelistas. Those gifts perhaps have all passed away. Todos esos dones, por cierto, ya son parte del pasado. But then he says Pero también dice that the exalted Christ has given the gift of pastor teachers to the church. que ese Cristo exaltado y resucitado también le dio a la iglesia los dones de los pastores y maestros. Do you give special birthday parties to people who turn 40 here in Ecuador? ¿Ustedes aquí en Ecuador le hacen algún tipo de fiesta especial a los hombres que cumplen 40 años o que pasan los 40 años? You know, because when you turn 40, you're officially over the hill. ¿Sabes? Cuando tú pasas los 40 años, oficialmente estás del otro lado de la montaña. I turned 40 so long ago, I can't even remember. Yo cumplí 40 años hace tanto que ya ni siquiera me acuerdo. But you know what they give people at their 40-year-old birthday parties? Pero ¿sabes qué es lo que le regalan en los Estados Unidos a los hombres que cumplen 40 años? At mine, they had balloons. A veces son globos. You have to have balloons at birthday parties. Tú tienes globos aquí en las vejigas, en los cumpleaños. But when you turn 40, the balloons are black. Pero cuando tú cumples 40, cuando tú cruzas los 40, los globos que te regalan son negros. And they give you the present of the medicine that old people need. Y entonces te dan como regalo un paquete de medicinas que toman los abuelitos. Now, in America, we call these things gag gifts. En Estados Unidos nosotros lo llamamos gay gifts. Gags. Gags. Like jokes. Gags gifts. Humorous presents. Son regalos como bromas, como regalos de humor.
They are teasing presents. Esos son regalos como para tomar el pelo a las personas. The black balloons Esos globos negros and the medicine, y la medicina, they're not useful presents. esos no son regalos que sean útiles, They're just gay gifts. son simplemente gay gifts, son como para molestar. Now I have a question for you. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. Are pastor teachers gay gifts ¿Tú that crees? Jesus gives the church? ¿Tú crees que los pastores maestros son God gifts que Dios le dio a la iglesia? Is Jesus just mocking us? Simplemente el Señor se está burlando de nosotros al darnos ese regalo. Teasing us? Nos está tomando el pelo. Joking with us? Está haciendo una broma de nosotros. Giving us gifts that we really don't need? Nos está dando regalos así como en esa fiesta que realmente no necesitamos. Is that what pastor teachers are? Eso es lo que realmente son los pastores maestros. Gifts that we don't really need? Regalos que nosotros no necesitamos. You know that that's not true. Tú sabes que eso no es verdad. Jesus gives pastor teachers to the church El Señor Jesús le dio pastores maestros a la iglesia because the church needs pastor teachers. porque la iglesia necesita pastores maestros. And this is true in all sorts of ways. Y esto es verdad en muchas maneras diferentes. Many people get saved through the preaching of pastor teachers. Muchas personas han llegado a la salvación a través de la predicación de estos pastores maestros. But others, someone will say, get saved just by reading their Bibles. Pero podemos decir que algunos también han sido salvos por leer solamente sus Biblias. But I even have a question about that. Pero yo tengo una pregunta con respecto a eso. Who translated that Bible? ¿Quién tradujo esa Biblia que leíste para poder convertirte leyéndola? Who studied Greek? ¿Quién estudió griego? Who studied Hebrew? ¿Quién estudió hebreo? And translated that Bible into Spanish Y tradujo esa Biblia al español so that you could read it and be saved. de manera que tú pudiste leerla y ser salvo. I will tell you who did that. Yo te voy a decir quién hizo eso. The pastor teachers Los that Jesus has pastores given his church. maestros que Dios le dio a la iglesia. And so we must make sure that we do not treat these pastor teachers as unnecessary gifts. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no tratar a estos pastores maestros como regalos innecesarios de parte de Dios. So let's be really clear. Así que déjame ser muy claro con esto. The passages we've looked at underscore the sole and supreme authority of Scripture. Los pasajes que nosotros hemos visto donde se muestra la suficiencia y la claridad de las Escrituras. There is no priestly authority invested in the ministry, which makes pastors qualitatively different than other Christians. No están afirmando que hay algún tipo de don especial que reciben los pastores maestros que no lo tengan el resto de hermanos en Cristo. But those very passages that teach the sufficiency of the Word of God Pero todos estos pasajes que hemos visto que enseñan la suficiencia de la palabra de Dios, teach the importance of the man of God. te enseñan la importancia del hombre de Dios. And so we must speak of the general practical necessity of the teaching ministry of the church. Así que tenemos que hablar y afirmar la importancia que tiene el ministerio público de la iglesia, de predicación de la iglesia. The Word of God and the man of God must not be separated. La palabra de Dios y el hombre de Dios no deben ser separados. The Scriptures do not permit us to despise or neglect either. No nos permite la escritura ser negligente con ninguna de las dos cosas. The doctrine of Scripture alone La doctrina de la escritura solamente does not mean the doctrine of the Christian alone. no significa la doctrina del cristiano solo o separado del resto. Here are some important practical outworkings of that. Aquí hay algunas cosas prácticas que se puede aplicar esto. We must reject modern individualism. Debemos rechazar el individualismo moderno. We must confess our needs for guides in the Scripture. Nosotros debemos confesar la necesidad que tenemos de personas que nos guíen en la escritura. We must maintain teachable, humble attitudes towards our instructors in the faith. También debemos mantener una actitud humilde y enseñable hacia aquellos que nos instruyen en la fe. Like the Bereans, we must search the Scriptures
to see if what they say is true. Así como los bereanos, tenemos que tener la actitud de ir a la Escritura y comprobar si lo que estamos escuchando es así y es verdad. We must not allow anything to lessen our benefit from the public ministry of the word. No debemos permitir que nada innecesariamente disminuya nuestro beneficio del ministerio público de la iglesia. If there's something that's bothering us about our pastor, we should go talk to them. Si algo pasa conmigo con respecto a cómo ser un mejor padre, debo ir y buscar ayuda. And it ought to be the highest priority for every Christian Y debe ser la mayor prioridad de cada cristiano. to put himself and his family under a faithful ministry of the word. El poder someter a su familia bajo un ministerio fiel de predicación de la palabra de Dios. Well, let me come to a second application. Ahora, permíteme ir a una segunda aplicación. The scriptures are central in Christian guidance. Nosotros aprendemos también que hay una centralidad de las escrituras en lo que tiene que ver con una guía cristiana. If you are like we are in the United States, Si ustedes son de la misma manera que nosotros somos en los Estados Unidos, Christians are always talking about finding the will of God for their lives. los cristianos siempre están hablando de tratar de encontrar la voluntad de Dios para sus vidas. And there's all sorts of foolish ways that people try to do this. Y hay un montón de cosas necias y tontas que a veces la gente hace para tratar de comprobar la voluntad de Dios. But the scriptures are the key to Christian guidance. Pero la escritura es la clave para una guía cristiana. And they're able to guide you because they are a sufficient and clear guide to God's preceptive will for our lives. Y ellas son capaces de hacer eso porque son una guía suficiente y clara de toda la voluntad preceptiva de Dios para nosotros. The wisdom clearly and completely contained in the scriptures La sabiduría clara y completamente contenida en las escrituras enables us to order our lives in a wise and God-pleasing fashion. nos permite ordenar nuestras vidas de una manera sabia y agradable a Dios. I believe that even naughty decisions, Yo creo que aún algunas decisiones, like those concerning college, which college I go to, incluso decisiones tan complejas como las relacionadas a la universidad, la vocación y el matrimonio. what vocation I follow, ¿Qué vocación debo seguir? what person I should marry. ¿Con qué persona debo casarme? I believe that all these decisions are enlightened by the wisdom of the scriptures. Yo creo que todas estas decisiones son iluminadas por la sabiduría de la palabra de Dios. The humble, the Bible says, he will teach his way. La Biblia dice que Él puede iluminar el camino a aquellos que son humildes. The secret of the Lord is with those who fear him. El Señor muestra su camino, su voluntad a aquellos que le temen. And that teaching and those secrets are found in sacred scripture. Y esos dichos, esa voluntad se la puede encontrar en las Sagradas Escrituras. The sufficiency and simplicity of scripture also has a third application. También hay una tercera aplicación con respecto a la suficiencia y la simplicidad de la Escritura. It should kill all cynicism or skepticism with respect to the proper interpretation of the scriptures. La suficiencia y simplicidad de la Escritura borra todo cinismo o escepticismo con respecto al significado o interpretación apropiada de las Escrituras. We hear this skepticism Nosotros hemos escuchado escepticismo when we hear some Christians say, cuando escuchamos que algunos cristianos dicen: great men of God have differed. los grandes hombres de Dios no se han puesto de acuerdo sobre eso. How can I expect to be certain about this doctrinal or practical point? ¿Cómo esperas que yo me ponga en una posición para entender este tema o esta doctrina? But the answer is Pero la respuesta es that the scriptures are clear and sufficient, que las escrituras son claras y suficientes, and that the great men of God you're talking about y que esos grandes hombres de Dios a quienes está haciendo mención have had great blind spots, han tenido ciertos puntos ciegos, which are clearly rebuked by the teaching of Scripture. los cuales pueden ser claramente rebatidos por la palabra de Dios. And often people raise this objection.
Pero también las personas a veces levantan esta otra objeción. You're sharing the truth of Scripture, and what do they say? Cuando uno está hablando de la verdad de la palabra y dicen, ¿y qué es lo que dice? That's only your interpretation. Oh, esa es la forma en la que tú interpretas. What is this stuff about great men of God have differed? Pero si sobre este tema tantos hombres de Dios han diferido en pensamientos, What is this stuff about that's only your interpretation? ¿qué es esto lo cual tú estás recurriendo a tu interpretación? What are such objections when they're made to us? ¿Cómo contestar a una objeción cuando se hace algo así contra nosotros? Well, such objections simply assume the insufficiency and obscurity of the Scriptures. Cuando alguien se pregunta cómo entender el significado de la palabra, cuando alguien piensa así, son objeciones que presuponen e implican a una palabra de Dios que es insuficiente y que es oscura. They are really a denial of the perfection, sufficiency, and clarity of Scripture. La gente que cree que el texto no es claro está negando la perfección, la suficiencia y la claridad de las Escrituras. Such assertions are really saying that when God spoke the Scriptures, Los que hablan de esta manera están afirmando algo como esto, que cuando Dios nos dio las Escrituras, He muttered, stuttered, and stumbled. Él estaba murmurando o tartamudeando o hablando de una manera torpe. And to say such things Y decir cosas como esas is to impugn the wisdom of the God of Scripture. es estar apuntando en contra de la sabiduría de Dios. The sufficiency and clarity of the Scriptures means that the source of error in matters of faith and life is sin. La suficiencia y claridad de las Escrituras también significa que la fuente del error en asuntos de fe y en la vida es el pecado. The Scriptures equip us for every good work. La Escritura puede equiparnos para toda buena obra. And this must mean Y esto debe significar that if there's some good work I have to do, que hay algunas cosas buenas, obras buenas que yo tengo que hacer the Scriptures will be clear about it. y que sobre esos temas la Escritura va a ser clara. If I am to baptize my babies, Si yo tengo que bautizar a mis hijos, the Scriptures will make that clear. la Escritura debería decir eso de una manera clara. If I am not to baptize my infants, Si yo no debo bautizar a mis hijos, the Scriptures will make that clear. a mis bebés, a los niños pequeños, también la Escritura debería ser clara con respecto a eso. Because one way or the other, Porque de una manera u otra, that's a good work for which the Bible thoroughly equips me. esa es una buena obra la cual la Biblia tiene que equiparme o prepararme para hacer. I am not saying that people who baptize their babies Yo no estoy diciendo que las personas que bautizan a sus bebés, are necessarily living in terrible sin, no estoy diciendo que necesariamente esa gente vive en terribles pecados, but I am saying this. pero sí estoy diciendo esto. Somebody is doing what is according to the Word of God when they Alguien- baptize babies, or they are doing what is contrary to the Word of God. Cuando alguien bautiza a sus hijos, solamente hay dos opciones. O está haciendo eso conforme a lo que la palabra de Dios dice, o está haciendo eso en contra de lo que la palabra de Dios dice. Either those who baptize babies are sinning, Y si cualquiera que esté bautizando niños está pecando, or those who do not baptize babies are sinning. o los que no bautizan a sus niños están pecando. Solo hay esas dos opciones. What's my point? ¿Cuál es mi punto al decir esto? It's not to get into a debate about baptism. No se trata de entrar en un debate con respecto al bautismo. It's only to say to you, Es solamente para decirte esto. if you need to know the truth about any point of doctrine or practice, Si tú necesitas saber una verdad con respecto a cualquier cosa en la doctrina o en la práctica, the Bible is sufficient and clear. la Biblia es suficiente y clara. Don't say the Bible's not clear. No digas la Biblia no es clara. Say, I'm not clear. Di yo no estoy claro. The darkness is not in the Bible. La oscuridad no está en la Biblia. The darkness is in our mind. La oscuridad está en nuestra mente. But then the sufficiency and clarity of Scripture must be presupposed when we confront every issue of faith and life.
También podemos decir que la suficiencia y la claridad de las Escrituras deben ser las presuposiciones When you con las have que a question, confrontamos todo asunto de fe y vida. Cuando tú tienes preguntas, when you have a question about anything in your Christian life, cuando tú tengas una pregunta sobre cualquier cosa en tu vida cristiana, don't let anybody tell you that there's no answer. no dejes que nadie te diga, no, para eso no hay respuesta. No, the Bible is clear and sufficient, No, no, la Biblia es clara y suficiente. and it can equip you for every good work. Y ella tiene la capacidad de equiparte para toda buena obra. And so finally, we must say Así que finalmente nosotros podemos decir that the sufficiency and clarity of Scripture mean that they are a sufficient guide for how to have a godly family life. la suficiencia y claridad de las Escrituras significa que ellas son una guía suficiente para tener una vida familiar piadosa. The husband and father can understand them clearly enough to teach them to his wife and children. El esposo y el padre pueden entender las Escrituras lo suficientemente claro como para enseñárselas a su esposa y a sus hijos. He can find in them clearly his own duty. Ellos pueden encontrar en la Escritura claramente cuáles son sus deberes. The wife and mother can see clearly her duties. Una esposa y madre puede también ver con claridad cuáles son sus deberes. Children can learn the way of salvation Los niños pueden aprender el camino de la salvación and the way to honor their parents. y también la forma en cómo honrar a sus padres. Do not say, No digas, oh, the Bible's not clear. oh, la Biblia no es clara. Say rather, I am not clear. God, teach me. Di en vez de eso, no, el que no está claro soy yo. Por eso, Señor, enséñame. The godly family needs only the clear and sufficient Scriptures. Una familia piadosa lo único que necesita es la clara y suficiente Escritura. Cuando